Buenas tardes, bienvenidos a este servicio del jueves. Vamos a dar un aplauso a los que nos ven por las redes sociales. Gracias a Dios por su palabra. Y antes de comenzar, yo les quiero invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a orar antes de comenzar este servicio. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre hermoso, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Dios, porque es un privilegio estar aquí y poder exponer tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de congregarnos, Señor, porque en muchos lugares no tienen esta libertad, Señor. Te pedimos que tú nos perdones, que nos limpies y que tú, por favor, puedas hacer que nuestro corazón esté sensible a tu palabra, Señor, porque no es el predicador, no es la persona que está delante, sino es tu Santo Espíritu, eres tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, y que estemos nosotros atentos a lo que tú nos vas a decir este día. Te damos las gracias, pues toma tú el control, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta y nos hemos percatado del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que hay personas, hay grupos, han hecho hasta sociedades que se han levantado y no sé si han visto ese famoso eslogan de alza tu voz, ¿sí? Si lo han visto, alza tu voz y que tengamos que puedan escucharnos, ¿no? Incluso estas personas dicen que tienen derecho, ¿no?, a ciertas cosas y quieren ejercer ese derecho. Incluso se han modificado leyes en países para que se puedan ejercer esos derechos. ¿Y eso es bueno? Sí. Lo lamentable y lo triste es que muchos de esos son cosas que no le agradan a Dios. Como por ejemplo, que quieren la ley para que se legalice el aborto. Están diciendo que se legalice el matrimonio homosexual. Y en todo esto, incluso pongámonos a pensar en nuestra familia, no nos vayamos tan lejos a otros países, en nuestra propia familia, personas, cuando nosotros estamos con ellos y dicen, no, es que el aborto es bueno, o que tú qué sabes, tú déjame ser como soy, yo quiero ser homosexual. Y yo me pregunto, ¿dónde estamos nosotros los cristianos? Porque parece que ellos son los valientes y nosotros los cobardes. Cuando la Biblia, la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está con nosotros. Pero parece que somos cristianos de papel. Y precisamente parece que hay más valentía en el mundo que en los hijos de Dios. ¿No nos hemos puesto a pensar en eso? Y precisamente el tema que quiero compartir se titula, entre signos de interrogación, ¿un cristiano cobarde? Yo creo que muchos hemos pasado por situaciones difíciles, ¿no? Todos los que estamos aquí. Pero vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Hoy Dios quiere animarnos, hoy Dios quiere alentarnos a que realmente seamos esos hijos valientes y esforzados, que buscamos a Dios y que Él nos da su poder para que tengamos victoria en Él. Amén. Vamos aquí a Segunda de Timoteo capítulo 1, vamos a leer el versículo 6 y 7. Listo, dice así, Segunda de Timoteo 1, versículos 6 y 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo que muchos ya no sabemos este versículo hasta de memoria, ¿no? Y lo decimos, no, pues no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero la pregunta es si realmente lo aplicamos a nuestra vida. Y quiero hacer un poquito
contexto aquí de la carta, fíjense, me llama mucho la atención de que Pablo le escribió esta carta a Timoteo. Y Pablo no estaba en un lugar con aire acondicionado. Pablo no estaba esperando a terminar la carta y decir, pues ahorita me voy por unos tacos. Pablo no estaba en esa circunstancia. Pablo estaba en una cárcel. Pablo estaba en una cárcel, sin ninguna comodidad, sabiendo que después de esto lo iban a matar. Y a mí me sorprende porque dice en el versículo 6, dice, por lo tanto te aconsejo que avives el fuego. ¿Se imaginan? Él estaba más animado y estaba en la cárcel. Y luego le dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y estaba en la cárcel. Iba próximo a ser, lo iban a matar. ¿Se imaginan? ¿Cómo estarías tú? Y no digo que nos vayamos tan exageradamente. A lo mejor no está, aquí yo los veo bien vestidos, estamos con aire acondicionado, algunos vienen bien comidos, algunos después de aquí se van a ir a cenar. A pesar de las circunstancias que estamos pasando, ¿tú eres capaz de animar a otros hermanos? ¿O nada más estamos pensando, es que yo? ¿Somos capaces? Aquí Pablo nos da un ejemplo de eso. Y fíjense, aquí en el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo. Esa palabra te aconsejo en el original es te recuerdo. Te recuerdo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, te recuerdo. Y no es cierto que a veces en los problemas, en las circunstancias, como que se nos olvida la palabra. Como que estamos cantando aquí en la alabanza, Dios, tú eres grande, tú tienes el control. Y nos vamos de aquí, sí, no tengo con qué pagar la renta. Sí, no sé cómo le voy a hacer con la comida, con la escuela, con los gastos. Entonces, ¿dónde quedó? Que Dios tiene el control. A veces somos como que pura apariencia. Aquí le dice, te recuerdo, Timoteo, dice que avives el fuego del don de Dios. Y esta palabra avivar significa volver a encender. O sea, le estaba diciendo, te recuerdo que vuelvas a encender. Aquí la pregunta es, ¿por qué Timoteo estaba así? Porque no creo que se lo haya dicho nada más porque sí. Ha de haber pasado alguna situación por la cual Pablo le estaba recordando a Timoteo que avivara ese fuego. Que nuevamente le estaba recordando, vuelve a encender ese fuego. Algo ha de haber pasado en la vida de Timoteo. Algo está pasando en tu vida. No sé qué problema sea. Pero hoy Dios te está diciendo, te recuerdo, hijo, te recuerdo, hija, que avives ese fuego. Porque no es tuyo, es de Dios. Hoy nos está diciendo el Señor que volvamos a Él. Nos está recordando. Y fíjense aquí lo que dice el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esta palabra cobardía viene del griego deilos y se traduce timidez, miedo y pavor. Y a mí me llamó la atención porque ¿quién puede ser una persona cobarde? ¿Han escuchado esta famosa frase de ¿por qué te escondes? ¿Que eres un cobarde? Yo creo que todos, ¿no? La hemos escuchado. ¿Por qué te escondes? ¿Acaso eres un cobarde? Y que no sé qué. ¿Será bíblica esa frase? ¿Qué dirán? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Fíjense, desde Génesis 3, del capítulo 8 en adelante, del versículo 8 en adelante, perdón, habla de que, acuérdense que Dios les había dicho, de este fruto no van a comer. ¿Y qué hicieron? Lo tomaron, se lo comieron. ¿Se acuerdan cómo estaba Adán y Eva? Estaban desnudos, ¿no? Así los había creado Dios. Y después de que tomaron el fruto y se lo comieron,
escucharon la voz de Dios y ¿qué hicieron? Tuvieron miedo. Así dice, que tuvieron miedo y se escondieron. Entonces puede ser que el que no queramos hacer el llamado de Dios o el propósito de Dios, una parte por la cual somos cobardes es por el pecado. Porque tú y yo estamos en pecado. Por eso nos escondemos. Por eso tenemos miedo. Porque no has querido dejar tu pecado. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí. Pero ese pecado obstaculiza el propósito de Dios en cada uno de nosotros. A lo mejor te quiere levantar Dios de maestro, de pastor, en algún liderazgo, pero a causa del pecado no puedes avanzar. E insistes una y otra y otra y otra vez. Pero hoy Dios nos está recordando, te recuerdo, vuelve a encender. Fíjense, hermanos, yo les voy a compartir rápidamente algo que me pasó, algo personal. La mayoría pues conoce a mi papá, ¿no? Él se enfermó de esta enfermedad del COVID, ¿no? A él lo entubaron. Yo le doy gracias a Dios porque sé que fue el Señor el que lo sanó. ¿Sí? Él está vivo, gracias a Dios. Pero yo en ese proceso que estuve, él lo internaron allá en Cuernavaca. Y el Señor me llevó para allá solo. Yo vivía en un departamentito solo. Ahí estaba, esperando a que dieran de alta o saber noticias de mi padre. Y el Señor me tuvo ahí orando, meditando en su palabra, Y yo le dije, Señor, yo quiero que cuando tú me regreses a Acapulco, quiero seguir haciendo lo mismo. Quiero seguir buscándote. Quiero seguir en comunión contigo. ¿Y qué creen? Y lo digo con vergüenza, con tristeza. No fue así. Llegué, mi padre ya estaba sano, se me olvidó lo que yo le había dicho al Señor. Y tristemente, pues caí. ¿Sí? Pequé. ¿Y saben qué? A causa de eso, tuve miedo. Y ya no quise servir. Dije, no, ¿para qué? Si ya la regué. Me escondía, no quería venir, no quería estar en el servicio. Mas sin embargo Dios me redarguyó. Dios me dijo, arrepiéntete, Omar, porque yo sí me acuerdo de ti. Yo no te he dejado, yo no te he abandonado. Y el Señor es lo mismo que nos está diciendo esta tarde. Acuérdate, aviva ese fuego. A lo mejor la regaste, a lo mejor caíste, pero ¿sabes qué? Levántate. No es tiempo de estarse lamiendo las heridas, es tiempo de levantarse y crecer. El Señor ya viene y viene pronto. Ya no es momento de estarse lamiendo, ya no es momento de seguir en el suelo. Es momento de levantarse. Es momento de realmente buscar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Para qué lo permitió Dios en mi vida? Tuvo un propósito, porque vi muchas cosas. Yo le estaba orando al Señor, muéstrame aquellos pecados que me son ocultos. Y créanme, hermanos, que Dios nos los muestra. Dios me dijo, aún te falta crecer, tienes que cambiar en esto. ¿Me dolió? Sí, me dolió. Tuve que hablar con mis líderes, con mis pastores. ¿Me dolió? Claro que sí. ¿A quién le gusta? ¿A poco es bonito que el pecado nos avergüence? ¿Sí? ¿Se siente bien? ¿Verdad que no? Y Dios nos está anticipando a que no caigamos. Dios nos está diciendo, nos está advirtiendo, hijo, despierta, hijo, hija, aviva ese fuego que hay en ti.
No es casualidad, hermanos, todo esto. No nos damos cuenta de las pruebas que está pasando la iglesia, de las pruebas que está pasando cada uno de nosotros en particular. No es para que nos quedemos en el suelo, es para levantarnos, hermanos. Ya basta de estar ahí, como dije hace rato, lamiéndonos las heridas solamente. El Señor quiere que tú crezcas, que madures. Vuelvo a repetir, si caíste, levántate, mi hermano, es lo que el Señor quiere. Si el Señor ya aventó todos nuestros pecados al fondo del mar, ¿quién eres tú para estarlos recordando? Si el Señor ya te perdonó, sigue. Eso sí, cuidado, porque nadie nos garantiza, ni siquiera en la palabra lo dice, que el Señor nos vuelva a restaurar en donde estábamos. ¿Nos levanta? Sí. Pero no juguemos con su misericordia, porque dice que su longanimidad, ¿qué es longanimidad? ¿Se acuerdan? Es como cuando nuestro pastor siempre nos pone de ejemplo, que es una liga. Así es la longanimidad de Dios, que llega un punto donde ya no puede estirarse más y revienta. Así es la longanimidad de Dios. No juguemos con Dios, porque de Dios nadie se burla. Otra también puede ser la falta de fe, por una falta de comunión. ¿Se acuerdan también cuando estaban en la barca? Cuando estaban en la barca y empezó la tormenta, ahí está en Mateo 8:26 que les dijo Jesús, dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y el temor es, aquí lo acabamos de ver, es cobardía. Oye, el Señor te está diciendo, hijo, yo soy tu sustentador, yo soy quien te va a dar un trabajo, ¿por qué tienes miedo? Y fíjense lo que puede llegar a pasar con ese miedo, con ese temor. Proverbios 29:25. Proverbios 29:25 dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esta palabra lazo se traduce como trampa. Y yo me puse a pensar, ¿qué hizo Satanás en este tiempo de cuarentena? ¿A cuántos no tumbó? ¿Cuántos no cayeron en la trampa? Aquí dice que pondrá lazo, pondrá trampa. Hermanos, he visto cantidad de personas que no quieren ni salir de su casa, no quieren ni asomarse por la ventana. Esto es real, ¿eh? Esto es real. No quieren ni asomarse por la ventana porque tienen miedo de contagiarse del COVID. Ahora, ni el cubrebocas, ni el gel antibacterial, ni el bañarte, ni el que te limpie los zapatos con el tapete nos va a salvar de la ira de Dios. El juicio de Dios viene. Nada de eso te va a proteger. A los que nos ven allá en casita, que tienes temor de venir, ¿no se supone que Dios es el que los guarda? ¿En dónde quedó esa fe? Y tienes temor por falta de comunión con el Señor. Los discípulos estaban en la barca y tenían a Jesús ahí con él. ¿Cuántos milagros no ha hecho Dios en cada uno de nosotros? Y se nos olvida. Muchas veces se nos olvida. Quiero que vayamos aquí a nuestro texto de segunda de Timoteo, perdón. Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ya vimos que es cobardía, temor, timidez. Dice, sino de poder. Esta palabra poder es dunamis en el griego y es el poder de Dios.
Se traduce así, literal, está en el diccionario. Fuerza, un poder sobrenatural. ¿De quién? De Dios. Ahora sí que ahí se aplica, Dios nos aplica ahí la de no eres tú, soy yo. Dios sí nos puede aplicar ahí esa, ¿no? No eres tú, soy yo, dice el Señor. Y fíjense lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8. Este pasaje igual, conocidísimo. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta ahí. Dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pregunta, ¿ya vino el Espíritu Santo sobre nosotros? Al momento en que aceptamos a Cristo. ¿Sabes qué? Ese poder no es tuyo, es de Dios. Entonces, ¿por qué tener miedo? Si Él no es el que hace la obra, es Él. Perdón, nosotros no somos quienes hacemos la obra, es Dios. Pregúntale a cualquiera de los líderes, los que pasan aquí al frente, de los que están en un cargo, si querían estar ahí. La mayoría te va a contestar que no. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes quién es quien lo sostiene? ¿Sabes quién es quien lo sostiene? El poder de Dios, su Espíritu Santo. No tú, no yo, es Él. Entonces, ¿por qué tener miedo? Hermanos, quien está aquí enfrente no es quien está hablando, es la palabra de Dios. Es Dios hablando a cada uno de nosotros. De Él es el poder, no de ti, no de mí. Fíjense lo que dice aquí en Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios, para salvación a todo aquel que cree. ¿De quién es el poder? De Dios. Entonces, ¿por qué hace? Es que no puedo. Es que no, hermano, fíjate que no voy a poder, la neta, pues, como que no es tiempo, ¿no? Espérame, si tú no eres, es el Señor. A lo mejor Dios ya te llamó, ya te dijo, tú tienes que servir en un ministerio, tú tienes que dar clase, tú tienes que dar consejo, tú tienes que hacer ayuda a otros hermanos, pero tu miedo te impide, tu cobardía. ¿Y sabes qué? No eres tú, vuelvo a repetir, es el poder de Dios en ti y en mí. Él es el que actúa en cada uno de nosotros. Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde viene la fuerza? De Él. Fíjense, hace rato estaba hablando con una persona ya grande, ya mayor de edad. Esa persona tiene 67 años de edad y aún todavía chambea y quiere venir a servir y todo, ¿no? Estaba platicando con esa persona. Y la verdad que a mí me ministró, me impactó, porque me dio este consejo, dice: Omar, dice, cada vez que te vayas a acostar, mete tus zapatos hasta el fondo de tu cama, hasta el fondo, hasta el fondo. Y le dije, ¿por qué? Porque sabes que en la mañana te tienes que arrodillar de a fuerzas para alcanzarlos. Y dije, wow. Y o sea, es cierto. Diario tenemos que arrodillarnos, diario tenemos que buscar del Señor. Porque ¿sabes qué? Vuelvo a repetir, tú y yo no podemos. Es el poder de Dios. Y aquí el Salmo 62:11. Vamos al Salmo 62:11.
Dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que ¿de quién? De Dios es el poder. Hermanos, ¿por qué tener miedo si Dios con nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso no te sustentó en esta cuarentena cuando no tuviste trabajo? ¿Acaso muchos no nos enfermamos? Estuvimos sanos, tuvimos que comer, no hubo nada que nos faltara y nos quejamos o decimos que no podemos. Es el poder de Dios en ti y en mí. Vuelvo a repetir, no eres tú, es Dios. Si es que Cristo vive en ti, si es que realmente has nacido de nuevo. Porque esta carta se le escribió Pablo a Timoteo, a un verdadero hijo de Dios. Entonces, si tú, pues, me quiero dormir, pues no eres hijo de Dios, entonces esto no es para ti. Pero más sin embargo, Dios extiende su misericordia aún para aquellos que no le conocen. Jesús murió por ti también y hoy quiere que te arrepientas. Vamos aquí a nuestra segunda carta de Timoteo. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Ya vimos que ese poder no proviene de ti, no proviene de mí. De hecho, ahí están los famosos, por eso los famosos estos como potencial humano y doble A, ¿no? Que saca el yo que llevas dentro y que no sé qué. ¿Cuál? ¿Cuál? Pregunto yo. ¿No por eso estamos aquí? ¿Porque no podíamos? ¿Qué hay de bueno en ti y en mí? Nada. Tuvo que venir el Señor Jesús a nuestra vida para transformarnos. ¿No es así? Nada cambia más que Jesús. Ahí están los de doble A, que sí, dejan de tomar un tiempo, pero escúchalos hablar y el 99.9% de lo que dicen es groserías. O si no, fumando ahí como chacuacos, ¿no? Uno tras otro y otro. ¿En dónde está el cambio? Solamente Jesús transforma. Solamente es a través de Él. Aquí dice, sino de poder, de amor. Esta palabra amor es ágape. Un amor sacrificial. Un amor que solamente podemos tener a través de Dios. Y aquí los problemas que estaba teniendo Timoteo, hermanos, era porque estaba batallando. No sé si se acuerdan que él estaba sirviendo de pastor en una iglesia, en la iglesia de Éfeso, y tenía problemas con los hermanos. Que unos ya se fueron de la congregación, que otros no quieren saber de nada, ya que se quieren ir. Ese tipo de problemas estaba teniendo Timoteo. Se estaba desanimando. Por eso Pablo dice, recuerda y aviva ese don. Y cuando le dice amor, se refiere a ese amor que debemos de tener por los hermanos. Un amor sacrificial. Dice en Romanos 5:5, vamos a Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿qué dice? Ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez, Hechos 1:8 dice que ya vino sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, si ya vino sobre nosotros el Espíritu, el amor de Dios ya está en nosotros. El problema aquí es que no trabajamos en ese amor. Es que no lo ponemos por obra. ¿No dice en Gálatas 5 también que es un fruto? Un árbol para dar un fruto se tiene que regar, se tiene que abonar,
se le tiene que podar también. Pregunta aquí, ¿de qué te estás alimentando tú? ¿Te estás regando con la palabra de Dios? ¿Este es nuestro alimento? Porque si no hay una comunión con el Señor, es imposible que tú y yo podamos tener amor hacia los demás. Es imposible. ¿Y que hay hermanos difíciles de amar? Sí, tú y yo somos uno de esos. No pensemos, sí, aquel no, tú y yo. ¿Cómo éramos? ¿No Jesús nos amó así? ¿No Jesús nos amó así, con todos nuestros defectos, con todo lo que éramos? ¿Y quién te crees tú o quién me creo yo para estar juzgando a los demás? Tiene que haber ese amor en nosotros. Y es difícil, sí, pero ¿sabes qué? Vuelvo a repetir, el poder no es tuyo. El amor, ágape, no proviene de ti, viene de Dios, de su Espíritu. Debemos de tener una comunión con el Señor para poder amar a nuestros hermanos. Ahora, ¿cómo sé que el amor de Dios mora en mí? Aquí fácil nos lo dice Jesús, Juan 14:21. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice, el que tiene mis mandamientos. Yo todos aquí los veo con Biblia. A lo mejor no sabemos versículos de memoria, pero aquí eso no sirve. No queda hasta ahí. Dice, y los guarda. La palabra guardar es atesorar, ponerlos por obra. Eso significa guardar. Dice, ese es el que me ama. Hermanos, de todo lo que aprendemos los jueves, los domingos, en los discipulados a los que vamos, ¿cuánto de toda esa palabra hemos puesto por obra? ¿O solamente estamos engordando espiritualmente? Puro gordo aquí, espiritual. Porque no nada más es tener conocimiento, no, ponerlo por obra. ¿No dice Santiago que una fe sin obra es muerta? Entonces, y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Ahora, ¿qué dice aquí atrásito? Juan 13, versículo 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que dice que el que tiene sus mandamientos se los guarda, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Bien claro, ¿no? A ver, ¿cuántos de los que tenemos en nuestros contactos ahí, de los hermanos que tenemos, a cuántos le hablamos en la semana? De los que sabes que no han venido, ¿a cuántos has ido a visitar? ¿A cuántos les has marcado por teléfono, aunque sea? ¿O un WhatsApp? ¿A cuántos? Y nos decimos que Cristo vive en nosotros. No hay congruencia. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Vuelvo a repetir, es cierto que cuesta, sí. Pero vuelvo a repetir, no eres tú, es el poder de Dios en cada uno de nosotros. No podemos estar jugando, mis hermanos. Es tiempo realmente de crecer, es tiempo de madurar. Y no crean que, de seguro él sí, no. No, hermanos, Dios me tuvo que hablar a mí primero para que yo pudiera hablar a ustedes.
aquí nadie se escapa. Si es que somos hijos. Ese es el amor de Dios. ¿No dice que Él dio su vida por nosotros? Yo no te digo que vayas y te mates por tu hermano, ¿eh? No, tampoco es extremo, pero aquí a nivel de cancha, ¿qué has hecho por tu hermano? ¿Le has hablado? ¿Les hemos hablado? Cuando pide un consejo o algo o que quiere ayuda, ¿lo dejas en visto o sí le contestas? Porque cuando necesitamos algo, bien, ahí vamos, Señor, y fíjate que quiero y que esto y que el otro. Oye, ¿y tu hermano? ¿No dice en 1 de Juan cómo decimos que amamos a Dios que no vemos y a nuestro hermano que vemos no lo amamos? ¿No somos hipócritas? Tenemos que amar y solamente lo podemos hacer a través de su Espíritu, a través de una comunión con Él. Vamos aquí a 1 de Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjense, en este pequeño versículo dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Si tú no amas o yo no amo a mi hermano, ¿sabes qué? No hay una relación con el Señor. No te engañes, no nos engañemos. No hay una comunión con Dios. No es cierto que tienes un devocional, no es cierto que oras. Es un fruto, el fruto se tiene que ver. Y el fruto no es para el mismo árbol, el fruto es, ¿para quién? Para alguien que lo va a cosechar, ¿no? Perdón, arrancar, ¿no? O sea, el fruto no es para el árbol mismo, sino es para los demás. Ahora, dice en 2 de Timoteo 1:7, también habla del dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Y esta palabra dominio propio es sofronismos, que significa disciplina, significa frenar emociones, nuestra mente y nuestra forma de pensar. Fíjense, el dominio propio nace del Espíritu Santo, no del intelecto. No es cierto que tú puedes. Vuelvo a repetir, por eso nosotros estamos aquí, porque no podíamos. Por tus fuerzas no podías, ni yo. Fíjense, vamos aquí a Proverbios 3. Proverbios 3, versículos del 5 al 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, ¿no dice la palabra de Dios que perverso y engañoso es el corazón? Entonces, ¿por qué a veces? Es que tengo una corazonada. Sí, ¿no? La famosa frase. O escucha tu corazón, Él. No es cierto. Es perverso, es engañoso. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Por qué de todo tu corazón? Porque es perverso, porque es engañoso. Por eso. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No nada más aquí, no nada más los domingos, no nada más en el discipulado, todos los días. Y como dijo el pastor César una vez, me encantó aquí, dice, eso de tiempo completo no me gusta, dice. ¿Por qué? Porque todos somos servidores de tiempo completo. ¿O nada más aquí en la congregación sirves al Señor?
y en el trabajo, y en la casa, en la intimidad, cuando nadie nos ve. ¿Acaso no servimos al Señor ahí? Todos servimos de tiempo completo. Todos. No es nada más los domingos o los jueves. Es todos los días, cada momento, cada instante. Es el servicio al Señor. Proverbios 25-28, aquí adelante. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, que no hay dominio propio, no hay control sobre ti. Que es difícil, sí, que a veces vienes saliendo de la congre, de la predicación, y llegas a tu casa, te pones a comer tus taquitos o qué sé yo, y de repente llegan, oye, que tú, que no sé qué, que bla, 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 y ya, y tú te quedas así de chale. Y ya contestaste. Ya, valió ahí, no hubo dominio propio. Es un ejemplo, ¿no? Digo, yo digo, no soy casado, pero veo a mis papás, ¿no? En ciertas situaciones. Tiene que haber prudencia en uno. Igual yo, cuando me regañan en mi casa, no, oye, que tú, que esto, que el otro, que tengo que hacer, quedarme callado. Tener dominio propio. En el momento en que hablamos, ya valió. O en tu modo de contestar, en mi modo de contestar, nos dice que la respuesta blanda, ¿qué? Aplaca la ira. Segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo 11. Verso 2, perdón, capítulo 2. ¿Dije segunda? No, primera, perdón. Primera, disculpen. Primera de Pedro 2:11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este versículo me encanta porque abstenerse significa restringirse uno mismo. Hermano, si tú insistes en tu pecado, en tu cobardía, ¿sabes qué? Es porque tú así lo quieres, porque no quieres agradar al Señor. Porque aquí dice que abstenerse es restringirse uno mismo. Entonces, preguntémonos si realmente somos cristianos. ¿Es cierto que vienen momentos de timidez? Sí. ¿Es cierto que vienen momentos de dudas? Sí. Pero ¿sabes qué? ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué hago yo en ese momento? ¿Corro? ¿Peco? ¿O busco al Señor? ¿Qué hago? En esos momentos, en estas circunstancias difíciles, les comparto, antes de venir para acá, hoy en la mañana, bueno, y yo creo que muchos aquí me van a comprender, pero me viene una recia de oye, tal por cual y bla, 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 bla. Y dice: Señor, ¿qué te dije? Dominio propio, ¿no? Nos tiene que probar el Señor. Nos tiene que probar. Hermanos, vuelvo a repetir, si insistes en pecar es porque tú quieres. Porque el poder ya lo tenemos. Ya está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Si no quieres agradar a Dios es porque tú a lo mejor no eres hijo. Porque un hijo se esfuerza en agradar a su padre. El Señor es real, el Señor vive y el Señor viene por nosotros. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Él? No va a haber excusas. Nos vamos a presentar
avergonzados? ¿O nos va a decir, bienvenidos, benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor? Yo quiero que así me diga. ¿Cómo nos vamos a presentar? Procuremos. Ya basta de ser cobardes, hermanos. Ya basta de tener miedo. Ya basta de todas estas cosas de que porque me vieron y me dijeron y ya me vieron mal. No, es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. Ya basta de ser un cobarde. Tienes el Espíritu de Dios contigo, conmigo. Ya no es momento de estarse lamiendo las heridas. Ya no es momento de estar tirado en el piso. Levántate. Levantémonos. Busquemos al Señor. Porque Él viene y viene pronto. Si tú realmente estás esperando al Señor, vas a buscar el agradarle en todas las cosas. ¿Sí? Yo te pido que te pongas de pie. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, que convierte el alma. Tu testimonio es fiel, que vuelve sabio al simple. Te damos gracias porque a pesar de lo que nosotros éramos, tú decides llamarnos tu especial tesoro. Qué inmerecedores somos, Señor, de tanta gracia, de tanta misericordia, de tanto amor que tú derramas en cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando. A lo mejor el Señor te llamó a servir, te llamó a un ministerio y tienes dudas y estás desanimado. A lo mejor hay problemas en tu familia, en la economía y no sabes qué hacer, pero hoy el Señor te dice: no tienes un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Su Espíritu Santo se derramó sobre cada uno de nosotros. Y si tú no conoces al Señor, si es la primera vez que has oído hablar de Jesús, déjame decirte que Él dio su vida por ti. Él fue crucificado en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Él fue muerto. Pero ¿sabes qué? Él resucitó al tercer día. Y Él vive y está sentado a la diestra del Padre, para que tú y yo no tengamos una muerte eterna, sino una vida eterna, una vida en abundancia. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hoy el Señor te dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Si tú eres su hijo y has estado desanimado, aviva ese fuego que hay en ti. Aviva ese espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No temas, no desmayes, porque Dios está contigo. No temas, el Señor es real. Él está al cuidado tuyo, al cuidado mío. No tengas miedo. Él es tu Padre y te ama. Somos sus hijos. Y si tú no conocías a Jesús, dile: perdóname. Perdóname porque he pecado. Perdóname porque no sabía que tú eras real. Pero hoy conozco que tú moriste por mí y que me perdonas de mis pecados. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, y en esta tarde, en esta noche, decido aceptarte como mi único y suficiente Señor y Salvador. Reconozco que moriste en una cruz y que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Te recibo pues en mi corazón y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.